Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Damos gracias a Dios la oportunidad que nos da de, compartir junto con ustedes el estudio de la lección número 4, ahora hablando del diluvio. ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno, de acuerdo a lo que vamos a estudiar esta semana, el lector puede ver un contraste y algunos paralelismos entre lo que Dios hace en la creación y dice, y lo que Dios dice y hace ahora por la condición en la que se encuentra la raza humana. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, al igual que en el relato de la creación, el acto divino de ver sigue inmediatamente a la palabra divina y dijo Jehová. Por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis capítulo 6, versículos 1, dice que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Y entonces el versículo 5 resume qué está ocurriendo. Dice, el Señor vio que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Y esa es la razón por la que el Señor dice en el versículo 3, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, mas sus días serán 120 años. Y entonces el Señor anuncia que va a traer un juicio sobre esta tierra, y ese juicio, se manifestará a través de un diluvio universal. Así que te invito a que nos acompañes a ver qué significa este diluvio, qué lecciones podemos aprender de él, y cómo en ese elemento de juicio, en ese evento de juicio, también hay esperanza. En esta ocasión vamos a dirigir el estudio de la siguiente manera. El primer punto lo hemos titulado Diluvio, salvación o destrucción. El punto número 2, enseñanzas que aprendemos del diluvio. Y el número 3 tiene que ver con el pacto de Dios con Noé. Quiero invitarte a que nos acompañes. Para iniciar este estudio vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos la oportunidad que nos das de poder iniciar un nuevo estudio. Rogamos la asistencia y la dirección de tu Santo Espíritu para que al meditar en tu palabra, las enseñanzas que se desprendan de este estudio puedan ser apropiadamente resaltadas. Quédate con nosotros, rogamos que puedas también bendecir a todos los que se unen a esta mesa de estudio donde quiera ellos se encuentren. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos listos para iniciar el punto número 1. En esta ocasión solamente estará con nosotros en la mesa de estudio el pastor Job Alcázar, director de ministerios personales, mayordomía y otros departamentos aquí en nuestra asociación. Así que damos una cordial bienvenida, pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y un gusto poder encontrarnos nuevamente aquí para estudiar esta lección tan interesante, pastor. Gracias por la invitación. Así que llegamos a un punto, pastor, en el estudio del libro de Génesis, donde la degradación del pecado ha alcanzado un punto de no retorno, pastor. Un punto donde la Biblia dice que los pensamientos del hombre
son de continuo al mal, de continuo al mal. Y entonces encontramos en el texto que nosotros estamos estudiando que algunos contrastes, pastor. Por ejemplo, cuando Dios está creando este mundo, se ocupa la palabra top para referirse a que lo que Dios ha hecho es bueno, pero encontramos un contraste, es que ahora ya no aparece la palabra top en lo que Dios ve. Aparece la palabra ra, que tiene que ver con el mal. ¿Qué está ocurriendo aquí en este momento en la historia del Génesis, pastor? Bien interesante encontrar en el capítulo 6 de Génesis precisamente lo que ya se mencionó en la introducción de esta ocasión, de cómo Dios declara esta frase. Él mismo dice el versículo 3 de Génesis 6, y dijo Jehová, ¿verdad? Lo que hace un momento mencionaste, pastor. Esto indica que vio claramente Dios que la maldad era tan insostenible, no sé cómo decir la palabra, tan grande, que Dios busca precisamente volver a restaurar, volver a apelar a que se acerquen a Él, porque lo que está sucediendo aquí es que la humanidad está alejada, y precisamente esas dos frases que ha dicho, pastor, las palabras, por un lado top, que es bueno, y por otro lado la palabra ra, que es mal, está manifestado para contrastar lo que está pasando con la humanidad. Dios tiene un interés muy profundo de restaurar a la humanidad. Dios no pretende hacer una destrucción arbitraria, sino más bien Dios pretende que el humano, en esa condición de alejamiento de Él, porque el punto es ese, el principal punto de dificultad es de que el humano se ha alejado de Dios. Y Dios quiere llamarlos nuevamente a Él, quiere invitarlos que regresen a Él. Y eso obviamente ha provocado el alejarse maldad de la humanidad. Pero Dios busca restauración de la relación, ¿verdad? Que es lo que estamos encontrando durante muchas ocasiones en lecciones pasadas, cómo Dios busca la relación, que quiere tener una relación correcta con el ser humano, ¿no? Sí, ahora, pastor, nosotros vemos aquí que la degradación es tal, el comentarista, el autor de la lección, hace referencia de que ellos han llegado a un punto de no retorno. Y en ese punto de no retorno hay una degradación moral, hay violencia, no solamente hay violencia, hay violación, las mujeres son maltratadas. Entonces el Señor vio que esto no es nada bueno. Esa es la razón por la que el Señor dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Por eso llama. Por eso el Señor evoca o da una sentencia de juicio a través de un diluvio. Pastor, el diluvio, algo que mucha gente pone en entredicho, significa, primero que nada, es un evento real, es un evento histórico, número uno, y número dos, pastor, ¿qué significa el diluvio? ¿Significa salvación? ¿Significa destrucción? Sí, qué interesante. Haciendo un énfasis con lo primero que comenzaste, pastor, quiero resaltar el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis, la última parte que dice: y le dolió en su corazón. Es decir, Dios nos manifiesta aquí el dolor que Él tiene por la humanidad que se ha alejado de Él. Y creo que es una apelación para que el humano reaccione. Definitivamente el diluvio, pastor, es un asunto real, es un hecho histórico. Encontramos registros arqueológicos en diferentes culturas donde están mencionados tanto relatos y tanto también imágenes, ¿verdad? Donde se puede ver que reflejan ese testimonio de que pasó. No puede ser tanta coincidencia que tantas culturas, correcto, ¿verdad?, puedan ver o puedan tener relatos antiguos de lo mismo, y eso indica obviamente que sucedió. Por supuesto que también respaldándolo con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por supuesto que si está registrado en la palabra del Señor, obviamente es un asunto real, claro, un asunto histórico
literal que pasó como tal, ¿verdad? Y eso es importante comprenderlo y reafirmarlo. Y comprender con lo otro que has mencionado, ¿para qué es el diluvio? ¿Cuál es la intención que Dios busca con esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la humanidad? Es una acción de juicio, como bien has dicho. Es una acción de Dios quiere empezar de nuevo con la humanidad. Dios apela a la humanidad para que entonces haya una segunda oportunidad, ¿verdad? Un acto de gracia redentora de parte de Dios para los seres creados que era la humanidad en aquel tiempo. Es algo que creo que es importante tomar en cuenta, Pastor. Muy bien, gracias, Pastor Job. Entonces, nosotros encontramos que en medio de este valle, de esta imagen desoladora, Dios encuentra a un hombre que su nombre significa alivio. Qué interesante. Es decir, en medio de ese panorama donde los pensamientos del hombre son de continuo mal, Dios llama a Noé. El llamamiento de Noé, pastor, es un llamamiento de gracia. Es un llamamiento de gracia. Y bueno, ese llamamiento de gracia implica también que debe de haber una respuesta de parte del que escucha el llamado, pastor. Sí, interesante. El mismo texto de 6:8 de Génesis dice, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, nuevamente Dios está actuando, Dios toma la iniciativa y Dios invita o elige a este personaje que ya se ha mencionado, Noé, y Noé responde, ¿verdad? Responde en obediencia, responde en fidelidad plena a Dios. Encontramos en la lección que inclusive menciona que el hecho de que Noé hiciera caso a las dimensiones de cómo tenía que ser construida el arca, indica una actitud de fidelidad total a Dios. Amén, amén. Y eso obviamente creo que nos enseña mucho. Dios nos invita a ustedes y a mí. Dios toma la iniciativa de salvarnos. Dios quiere utilizarnos como lo ha hecho con Noé. Dios en su gracia le da la oportunidad a Noé y Noé responde de manera positiva a ese llamado. Y es algo muy maravilloso que aquí encontramos en esta parte de la lección, donde definitivamente hay un hombre llamado por Dios que acepta el llamado de Él y responde con fidelidad. Pastor, yo no sé cuántas personas te imaginas que pudieron estar laborando en la construcción del arca. Pero el relato bíblico nos recuerda que solamente Noé y su familia se salvaron. ¿Por qué, pastor? Es bien interesante. La lección lo menciona, si quieren buscar ahí en 2 de Pedro, un versículo muy, muy interesante que creo que nos ayuda a comprender esta pregunta, pastor, que haces. 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿verdad?, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo al diluvio sobre el mundo de los impíos. Creo que aquí encontramos la respuesta a tu pregunta. Este versículo hace un contraste. De un lado, la actitud de Noé de responder a Dios, y por otro lado, a toda la humanidad, a toda la gente de aquel tiempo que decide no obedecer a Dios, que decide no escuchar o no aceptar la gracia de Dios. Y creo que ahí encontramos el punto de diferencia. ¿Por qué nada más Noé? ¿Porque Dios es malo y Dios quiere condenar al mundo? No, porque solamente Noé y su familia fue el que decidió escuchar la voz del Señor. Dios le llama a él y lo utiliza para dar un mensaje de esperanza a toda la humanidad de aquel tiempo. Pero lamentablemente solamente ellos son los que responden a este llamado. Pastor, en todo caso, Noé se convierte, me gusta como dice la versión, en un pregonero de esperanza. Nosotros somos llamados a ser mensajeros de esperanza, es decir, podemos ser como los Noés modernos. ¿No es así, pastor? Es correcto, es algo maravilloso. Hay una gema que estoy aquí viendo en la computadora que dice: antes del diluvio, dice, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo
para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento Amén. y Amén. para que así escapasen a la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación. Así que somos una réplica, ¿verdad? Estamos en una condición de maldad hoy en día, ¿verdad? Se acerca, o bien está presente ya el juicio de Dios. Ya hemos iniciado el juicio de Dios, la primera parte, y eso indica que hay que definir la humanidad, si seguiremos al Señor o no. Entonces, dentro de ese contexto de maldad, dentro de ese asunto de decisión, entran como Noé, que tienen que dar un mensaje de esperanza, como lo hizo Noé en aquel tiempo. Y aquí estamos ustedes y yo jugando un papel muy importante, pastor. Si hay algo que resalta la Biblia para concluir este punto, complementando el comentario del pastor Job, es esas reiteradas ocasiones que la Escritura afirma, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Y saben, queridos, que el mundo antediluviano se enfrentó a algo que ellos nunca habían visto. Por ejemplo, la lluvia, pastor Job. Pastor Job nunca había llovido. Entonces, hablar de un diluvio es impensable cuando no conocen qué es la lluvia. Sí, es absurdo. Sí, es algo como que, ¿de qué me estás hablando? Estás fuera de contexto. Pero Noé decide obedecer. Y de la misma manera nosotros, el Señor nos invita a que nosotros podamos obedecer y responder de la misma manera que respondió Noé, pastor. Precisamente ahí encontramos la disyuntiva de el diluvio. Puede convertirse en destrucción o puede convertirse en salvación y segunda oportunidad. ¿De qué va a depender de eso? O dependió de la decisión que la humanidad tomó. De la respuesta que da la humanidad. Así es. Aplicándolo a nuestro pensamiento actual, Jesús viene por segunda vez, ¿verdad? Y eso implica el mensaje de los tres ángeles, implica el fin del conflicto cósmico, implica el inicio del juicio que hoy estamos viviendo ya. Y eso implica entonces que va a ser para ti o para mí destrucción o va a ser salvación en Cristo Jesús. Ahí creo que está el punto disyuntivo que tenemos que definir. Muy bien, gracias. Hemos llegado al final del punto número 1 y queremos resaltar que depende de la respuesta del ser humano al llamamiento de gracia que Dios hace, la respuesta de un evento como un evento de juicio, si se torna a favor o en contra de las personas. Bueno, el Señor nos anima a nosotros, a que nosotros podamos responder en esa gracia, siendo fieles a Dios, dando el mensaje de advertencia a un mundo que está a punto de ser objeto de los juicios de Dios. Y bueno, Dios nos invita a que nosotros podamos decir, aún hay esperanza para un nuevo comienzo, una nueva vida. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en el punto número 2. Hi friends, this is Pastor Doug Batchelor with Amazing Facts. Hola amigos, este es el pastor Doug Batchelor de Amazing Facts. I'm very thankful I can be here with my associate friend and evangelist Carlos Munoz. Estoy muy emocionado de estar aquí con mi asociado y mi amigo y evangelista Carlos Muñoz. We are planning on being in the wonderful city of Mexico City this October to open the Word of God. Estamos planeando estar con ustedes en este octubre en la gran ciudad de México para compartir la palabra de Dios. We're expecting a citywide series that will transform many lives. Estamos esperando una serie que va a cubrir toda la ciudad, que va a cambiar y transformar muchas vidas. In preparation for that event, En preparación para ese evento, Brother Munoz is going to be doing a one-week series of meetings from April 22nd to May 1st. En preparación para ese evento, yo estaré con una semana de abril 22 a mayo 1 dando una serie de profecías. It'll be in the Portales Church in Mexico. Y será en la Iglesia Adventista de Portales en Ciudad México.
And then we look forward to seeing each of you join us this October for the full citywide event. Y estamos ansiosos de verlos a todos ustedes para la serie en octubre que va a ser cubrir toda la Ciudad de México. So please be praying now as we prepare for the citywide series that God will bless in Mexico City. Así que por favor oren por nosotros para que Dios prepare los corazones de todas las personas que vamos a estar impactando cuando estemos ahí con ustedes. Gracias. Thank you. Bueno, hemos llegado al punto número 2 de este estudio y pastor, hay algunas enseñanzas que tenemos que resaltar de este estudio. Es decir, el evento abarca 3 capítulos casi de la Biblia, de aquí de Génesis. Pero hay algunas enseñanzas que nosotros podemos espigar de este relato que ocurre, que encontramos para algunos paralelismos con la creación, Pastor Juan. Sí, bien interesante encontrar bajo el pensamiento del verbo asa que está aquí mencionado, que es hacer. Así como Dios actúa en la creación, también Dios actúa en el diluvio, ¿verdad? Está manifestado el accionar de Dios. Eso indica su presencia, eso indica que Él es el creador, eso indica que Él es el que sostiene, El soberano. el soberano, ¿verdad? Que Él provee. O sea, hay muchos elementos que nos ayudan a comprender su creación, pero también a comprender el diluvio. Y me llama la atención aquí con relación a esto, la relación que hay. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, hablando de la creación, ustedes recuerdan, voy rápidamente a Génesis 1, versículo 6, que dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Separa las aguas de las aguas. Así que aquí se encuentra, en la creación las aguas se separan. La creación del firmamento, Así ¿no, es, Pastor? ajá. Pero también ahora en el diluvio, ahora es lo contrario. Las aguas se unen para el diluvio. Correcto, ¿No? En Génesis 7:11 encontramos ese elemento. O sea, vean el contraste. Pero a ambos lados, en ambas circunstancias o eventos, Dios está actuando. Dios está presente. Dios está presente, exactamente. Otro elemento más, ustedes lo conocen, no voy a buscarlo, ahí pueden buscar en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios crea los animales, ¿verdad? Según su género. Bueno, en el diluvio encontramos que Dios preserva a los animales, ¿verdad? Según su especie. Es decir, en la creación los crea y en el diluvio los preserva. Porque ustedes saben que los animales llegaron pues guiados por Dios. Amén, amén. Al arca, ¿verdad? Del Noé, antes de que empezara el diluvio. Otro elemento más, ¿verdad? Dios, bajo este elemento que estamos diciendo, Dios lleva a los animales ante el hombre, ¿verdad? Y ahora encontramos en el diluvio, porque nada más las parejas de animales son los que permanecen, y en el caso de los que eran no inmundos eran 7, pero al final Dios destruye también a todos los demás animales, ¿verdad? Así como crea, también ahora está destruye. Así que claro, Dios tiene que destruir, algo interesante aquí que encontramos, lo que había creado para poder crear un nuevo comienzo a la humanidad. es correcto. Y es algo interesante. No es de que sea una destrucción arbitraria, una destrucción caprichosa del Señor. Ya hemos visto que la maldad se había extendido de manera muy grande, y entonces Dios busca salvaguardar a la humanidad, y entonces usa este elemento del diluvio para poder hacerlo, apelando, porque pastor, la destrucción no va de manera inmediata, sino hay un trabajo previo de gracia y de misericordia, de llamado de Dios para la humanidad. Y obviamente encontramos, como sabemos, que no pasó así, pero tiene que ser destruido para que surja una nueva creación. Gracias, Pastor, por estos comentarios. Mientras hablabas acerca de esto, se vino a mi mente que antes de que Dios dé la orden para que se empiece a construir el arca, y entonces todo lo demás, Pastor, los eventos donde Dios trae de vuelta a los animales, los que son limpios, son 7 animales, los que son impuros, es la pareja para preservar la especie. Pero me llama la atención de que Dios está siempre presente, Dios está obrando, pero antes de que todo eso ocurra, lo vamos a ver en el siguiente punto,
Dios hace un pacto, pastor. Mm. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, ¿algo más que nosotros aprendemos del diluvio, alguna de las enseñanzas del diluvio, Ujú. tiene que ver, pastor, con una prefiguración del mundo por venir? Hay gente que no le gusta hablar de Apocalipsis, pastor, porque ven todo destrucción, Ujú, todo ujú. muerte, pero hay buenas noticias, pastor. Y esas buenas noticias es que nosotros podemos hacer un pacto con Dios. ¿Cómo lo hacemos hoy en la actualidad, pastor? Dios ha dejado todo listo a través de Cristo Jesús para poder lograr ese pacto, ¿verdad? Y ahí, al ser partícipes o al aceptar a Jesús como nuestro Redentor, somos precisamente recibidos o parte de ese pacto que Él ofrece. Y aquí entonces entra con lo que dice Apocalipsis, pastor, que Apocalipsis 21:1 dice eso, ¿no? Vi un nuevo cielo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿verdad? Y el mar ya no existía más. Una referencia más de lo que vendrá también cuando Jesús venga por segunda vez y lo que van a experimentar los que son parte del pacto, Amén, o los que amén, seremos amén. parte del pacto. Amén. Así que creo que en ese sentido estamos, creo, bajo esto que estamos comentando, analizar nuestra propia vida, Amén. porque si Amén. estamos diciendo que Amén. se requiere destruir para empezar una nueva vida, en este caso en Cristo Jesús, creo que la lección nos apela muy bien a lo que dice Romanos, el capítulo 6, el versículo 1, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí encontramos entonces la importancia de que tiene que morir nuestro yo y tiene que entrar Cristo en nuestra vida. Eso implica aceptar el pacto, eso implica empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y creo que este asunto del diluvio y lo que implica el fin, pero a la vez el principio de algo, creo que nos da enseñanzas a ustedes, a mí, muy, muy maravillosas. Gracias, pastor. Es decir, para que nosotros podamos iniciar una nueva vida, queridos hermanos que nos están viendo, y quizás muchas personas que no tienen alguna confesión religiosa, eso quiere decir que para que inicie una nueva vida, debemos de alguna manera marcar un punto que dé fin a una vieja vida. Pastor, en términos prácticos, en nuestra experiencia actual, ¿cómo ocurre eso sin que tengamos que pasar por la muerte física, pastor? Sí, precisamente es lo que en su momento se confundió Nicodemo cuando Jesús dijo que tenía que volver a nacer de nuevo, ¿no? Y le dijo, pero ¿cómo voy a nacer si ya soy adulto? ¿Cómo voy otra vez a estar dentro del vientre de mi madre, ¿no? Obviamente se refería a la renovación o al inicio de una vida nueva a través de Cristo Jesús. Y si de manera práctica lo preguntas, Jesús nos puso el ejemplo del bautismo. El bautismo es el parteaguas del fin de la vida antigua y el inicio o el iniciar una vida en Cristo Jesús. Interesantemente, pastor, el mundo está pasando por una etapa donde está concluyendo algo que ha sido anegado por la maldad, y a través de las aguas tiene un nuevo nacimiento. Las personas también pueden hacer eso, pastor. Así es, maravilloso. Es totalmente, está a su alcance poder tener esa experiencia. Es maravilloso poder encontrar a través de Cristo ese nacimiento o empezar de nuevo a través de las aguas del bautismo. Queremos aprovechar este espacio de enseñanza para hacer una invitación, pastor. Pronto en las iglesias de nuestra asociación metropolitana se estarán llevando jornadas de predicación de la palabra del Señor. Pastor, ¿cómo las personas pueden
llegar a tener una nueva vida? ¿Qué fechas se van a realizar estas actividades? Bueno, ya aprovechando la circunstancia, tengan presente, del 23 al 30 de abril tendremos estas, vamos a decir así, vendrán Noés a predicar Amén, esperanza para el tiempo del fin y Amén. anunciar de lo que implica aceptar a Jesús. Así que, ¿qué podemos hacer, mis hermanos? Pues invitar amigos, invitar a conocidos, llevarlos a la iglesia. Tenemos la gran oportunidad de estar precisamente gradualmente en ese sentido, así que tenemos una gran oportunidad de ser mensajeros también ustedes y yo, y llevar el mensaje, y compartir, invitar para que escuchen la voz del Señor. Muchas gracias. Vamos a continuar con la lección después de este comercial. Nosotros vemos entonces que Dios cumple todo conforme lo fue planeando, porque hubo una persona que estuvo dispuesto a seguir al pie de la letra todo lo que el Señor le indicó. Y ahora se encuentran, pastor, en medio del diluvio. Yo no sé si estamos hablando de alguna persona que se encuentre en medio de una circunstancia donde parece que Dios no está ahí. Que Dios no está allí. Pero hay una frase, pastor. ¿Cuál es esa frase que se encuentra ahí en Génesis capítulo 8, versículo 1, pastor? Sí, es la frase, dice, y se acordó Dios, ¿verdad? Ese elemento. Podría pensarse con esa frase que alguien diría, entonces ¿acaso Dios se olvidó de Noé? En realidad no es eso. En realidad no es un problema de memoria de parte de Dios o que Dios se haya olvidado, no. Dios se acuerda porque siempre está presente, pero en el sentido de esta frase, y se acordó, se refiere a que había llegado el momento concreto, pastor, de actuar de parte de Dios de una manera determinada, de una manera clara y específica en ese sentido. Y obviamente, ¿qué implicaba esto? Que Dios siempre estaba presente y que había llegado el momento de entonces actuar para sacar a Noé de ese lugar, del arca, porque ya había acabado el diluvio, ¿verdad? Y estaba el asunto descendiendo ya para poder estar fuera de ese lugar. Dios se acordó de su promesa, pastor. Dios se acordó también de su pacto. Es maravilloso eso. Y nosotros podemos tener esperanza. Hay circunstancias, pastor Job, que muchas veces nos llevan a pasar experiencias como las de Noé, en medio de un arca y no sabemos a dónde ir. Y hay veces que nosotros alzamos la mirada al cielo y decimos, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo. Dios se acuerda, pastor, de nosotros y Dios cumple sus promesas con nosotros. Totalmente. Y Noé lo tenía muy claro de que Dios continuaba siempre y estuvo siempre con él y con su familia. Nunca se alejó Dios. Me llama la atención lo que dice Génesis, el capítulo 8, el versículo 15. Porque tanta era la fe de Noé con Dios que él esperó. Porque ustedes recuerdan que cuando dejó de llover y empezó a descender el agua, Noé envió aves, ¿no? Para saber si ya podían tomar un ojito o algo para identificar que ya estaba... Sí, el cuervo y la paloma. Es correcto, el estado de la tierra mejor. Pero Noé no salió hasta que Dios se lo indicó. O sea, es algo muy interesante que tiene que ver con la actitud de Noé de sujeción, de fe, de dependencia hacia Dios. Y el 8:15 lo dice. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestia, de todo reptil, que salgas sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí está el inicio, ¿no? Para Noé, pero también la confianza plena que tenía Noé en el Señor. Por eso el 18 dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. No importa la condición que podamos estar, siempre podemos confiar en el Señor. Noé tiene una plena confianza en el Señor, dependencia total de Dios. Y creo que aquí nos da enseñanzas acerca de esto precisamente. Gracias, pastor. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este punto, algunas enseñanzas que nos deja el diluvio. Y bueno, en medio de de estas enseñanzas, nosotros tenemos que resaltar algo. Y tenemos que resaltar que Dios siempre está presente. Amén. En ningún momento Dios dejó solo a Noé. De hecho, envió un ángel,
para que cerrara la puerta del arca, y de la misma manera un ángel va y abre la puerta para poder dar por terminado ese evento, ese cataclismo que fue universal, y entonces le permite a una familia entonces tener un nuevo inicio. Vamos a cerrar entonces el punto número 2 y bueno, terminando el cataclismo, terminando el diluvio, ocurre algo muy interesante en respuesta a la obra de Dios en favor de Noé y bueno, y todos los animales que estaban en el arca. Estamos aquí terminando de estudiar nuestra lección número 5. ¿Cuál es su nombre? ¿El título, Toshiro? Desafiando la palabra profética. Lo estamos compartiendo aquí con Doña Eva y con Toshiro, el nuevo folleto que estamos trabajando, compartiendo el Evangelio de Daniel y Apocalipsis. Doña Eva, ¿usted cómo se ha sentido estudiando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ha aprendido de esto? Me siento muy bien. He aprendido pues a buscar los textos. He aprendido un poco de Daniel, del Apocalipsis y pues de otras cosas que vienen aquí en la Biblia. Esta es nuestra obra, hermanos, que debemos estar haciendo día con día, y pues aquí se nos ha permitido compartirla, y pues que Dios bendiga nuestros hogares y el hogar de Doña Eva y de Toshiro. Gracias. Hemos llegado al último punto de esta lección del diluvio y vamos a analizar el pacto de Dios con Abraham. Y bueno, con Noé, el pacto de Dios con Noé. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias allí en el versículo 20. Dice el texto: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocaustos animales puros y aves puras. Pastor Job, es la primera referencia que encontramos a un altar. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un acto de adoración después de que en este caso ocurre el diluvio. Sí, es bien interesante encontrar esta referencia que es la respuesta de Noé, de un ser humano, a la iniciativa de Dios de hacer un pacto antes de que fuera el diluvio. Recuerden lo que leímos en Génesis 6, versículo 18, que dice, que Dios le dice: me estableceré mi pacto contigo, ¿verdad? Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Así que, ¿en qué consistió el pacto que Dios da con Noé? Haz un arca y te salvaré, ¿verdad? Cree en mí, ¿verdad? Creo que es un pacto muy similar que ustedes y yo experimentamos hoy en día a través de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? Encontramos una iniciativa de Dios en su amor por salvar a la humanidad, por salvarnos, por salvar a Noé. Y bajo ese pensamiento, Dios cumple ese pacto porque lo salva, ¿verdad? ¿Y cuál es la reacción de Noé? Lo que acabas de leer, pastor, precisamente. Reacciona haciendo un acto de adoración a través de este holocausto que has mencionado, o este altar que realiza. Algo parecido también a lo que pasa después de la caída, ¿verdad? Cuando Dios también les pide que presenten ofrenda a Él, ¿verdad? Y ya vamos a pasar a lo que pasó con Caín y Abel. Y esa misma referencia de ofrecimiento también ahora aquí se presenta. La reacción del humano en respuesta a lo que Dios nos ha ofrecido. Así que creo que es maravilloso poder comprender, en primer lugar, que Dios tiene una intención siempre de tomar la iniciativa para que ustedes y yo encontremos a través de Él salvación. Amén. Y nos ofrece un pacto maravilloso. Ahora la pregunta será,
si estaremos dispuestos a responder igual como lo hizo Noé, ¿verdad? Ofreciendo nuestra propia vida, alabándole, reconociéndole como solamente Él merece. Entonces, creo que es algo impresionante. Sabe, Pastor Job, yo quiero compartir con la audiencia un pensamiento que se encuentra en Historia de la Redención, página 73. Dice así, queridos hermanos: Noé no se olvidó de Dios, que los había protegido tan bondadosamente. Enseguida erigió en cambio un altar y tomó de todos los animales limpios y las aves limpias y los ofreció en holocausto sobre él, para manifestar así su fe en Cristo, el gran sacrificio y su gratitud a Dios por su maravillosa protección. El diluvio, Pastor Job, no solamente nos recuerda de la obra que el Señor hará al final del tiempo, donde hará cielos nuevos y tierra nueva. Este acto de Noé nos recuerda que Dios no solamente estuvo presente en el diluvio, Pastor. Dios está presente incluso hoy en nuestras vidas. Sí, totalmente. Y reafirma a Dios lo que hizo en la creación. Ustedes recuerdan cuando le dijo al hombre, al humano, que iba a señorar sobre todas las cosas creadas, ¿no? Bueno, el Génesis 9 lo resalta otra vez. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, versículo 1, a sus hijos les dijo: fructificad y multiplicaos en la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Es decir, encontramos su presencia y el pacto que Dios hace, aunque ha habido dificultades, otra vez Dios lo reafirma, el interés que tiene por el ser humano, inclusive para otra vez darle o confirmarle, perdón, el señorío que debe tener. Y eso implica obviamente fidelidad en cómo cuidamos, en cómo somos mayordomos, ¿verdad? Para responder a eso que Él nos confía plenamente. Ahora, Pastor, la pregunta, este pacto que Dios hace con Noé, y bueno, y las subsiguientes palabras, una es como si el Señor estuviera repitiendo a Noé lo que le dijo a Adán, pero las condiciones ya no son las mismas, Pastor. No, cambiaron. Y bueno, cuando ellos salen no hay vegetales, hay un cambio de dieta que lo que quiero resaltar aquí, Pastor, o lo que quisiera hacer referencia es que mientras el Señor les dice: ustedes ahora son responsables de la vida, o sea, les entrega el dominio otra vez. Por otro lado, les da, déjame ocupar esta expresión, licencia para que ellos puedan obtener su alimentación de la carne, Pastor. Sí, interesante esto. Y creo que el capítulo 9, en los versículos 3 al 5, habla precisamente de lo que menciona, ¿no? De que les da mantenimiento a través de los animales limpios para que puedan consumir. Pero me llama la atención, Pastor, que la lección también menciona que esto provoca temor, ¿verdad? Provoca temor. Llama la atención. Ustedes a lo mejor yo no lo podemos dimensionar esto totalmente, pero ahí da la idea de que los animales tienen temor y entonces, porque hay muerte ahora para poder sobrevivir, para poder vivir, el humano tiene que matar animales, ¿no? Porque es lo que hay de alimento en ese momento. Eso nos indica entonces, contrastando, el pacto que Dios da es un pacto de vida. Correcto. Entonces, yo creo que para el humano en ese momento es como muy reflexivo ver por un lado su accionar que tiene que hacer, ¿verdad? De matar, pero por otro lado también le dice el Señor: pero te doy vida a través de este pacto. Y eso creo que es maravilloso poder comprender. De hecho, el Señor pone las condiciones. Si nosotros revisamos el versículo
vamos a leer el versículo, capítulo 8, versículo 22. Mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Es decir, el Señor se compromete a mantener todas las estaciones del año, las estaciones del año, para preservar la vida. Pero lo contrastante, lo que nos provoca un choque aquí en la mente, pastor, ¿cómo es? Por un lado, el Señor le dice al ser humano, ahora entrego todo bajo tu cuidado. Tienes que preservar desde tu parte la vida. Pero por otro lado, cuando ellos tomaban un cordero para ofrecerlo en sacrificio, ellos, le arrebataban la vida a una criatura, a un ser creado, pastor. Sí, es algo impresionante. Por eso tiene sentido y tiene más valor este pacto que de vida, ¿no? Y lo que dice el versículo 11 de Génesis 9, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es decir, aquí empezamos a conectar tanto la idea de que Noé debe comprender, por un lado, que ya no va a destruir la tierra Dios de esta manera, y por otro lado, la vida que hay a través del Mesías, ¿no? Que en su momento iba a venir, aún para ellos no llegaba, pero que lo podían representar a través del Cordero, que estamos ahí precisamente mencionando. Así que es maravilloso poder comprender esos elementos del pacto o de la certeza que uno puede encontrar a través de lo que Dios ofrece. Pastor, perdón, a lo mejor querías agregar algo más. No, está bien, está bien. Ok, gracias. Pastor, el Señor da una señal. Ajá. El Señor, es decir, yo establezco mi pacto con ustedes y bueno, el Señor da una señal. En el segmento pasado hablábamos, pastor, acerca de en qué momento Dios establece o da su pacto a Abraham, antes del diluvio o después del diluvio. Encontramos que antes del diluvio, definitivo. Muy bien, y entonces el Señor da una señal. Esa señal nos recuerda que el Señor se compromete con el ser humano y con los seres vivientes de que este mundo no va a volver a ser destruido por agua. Es correcto. Nosotros hemos visto que el Señor ha cumplido su promesa. El Señor ha cumplido su promesa. Sin embargo, pastor, hay algo que yo quisiera resaltar, de que esa señal nos recuerda una promesa. Y bueno, así como el arco iris nos recuerda que el Señor no volverá a destruir la tierra con agua, hay una promesa que el Señor ha hecho, pastor. Sí, definitivamente creo que es bueno resaltar o identificar esta señal como una culminación, una reafirmación de parte de Dios para que el humano tenga certeza en él. Encontramos precisamente esta señal que es el arco iris, ¿no? Que quiero leerlo, el versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. O sea, qué interesante ese compromiso de Dios, pero también encontramos una señal permanente del pacto para tener cercanía con Dios, y la lección nos da una referencia de lo que tiene que ver el sábado también. El sábado es una señal donde Dios descansó y Dios nos da la oportunidad a través de esa señal del sábado encontrar una renovación, encontrar una restauración, empezar de nuevo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Así como también encontramos que a través del diluvio se da una nueva oportunidad, una nueva creación a través del Señor. Bueno, precisamente, pastor, eso es un buen punto para que nosotros vayamos concluyendo el estudio de esta semana. Y tiene que ver con cuando Dios hace un pacto con Noé, le da una señal. Esa señal es el arco iris. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, le da una señal. Esa señal es la circuncisión. Pero Dios establece un nuevo pacto. Y el Señor dice,
yo voy a escribir mi ley en sus mentes y la voy a grabar en sus corazones. Y esa señal, ¿y cuál es la señal de ese nuevo pacto? El sábado. El sábado. Eso habla de algo que la lección de esta semana nos recuerda, pastor. Dios está comprometido con la vida. Y además, creo que lo que podemos comprender con todo lo que has ahorita descrito es que Dios está presente Amén, amén, con la humanidad. Dios está interesado amén. en tener cercanía, en restaurar la relación que en su momento se rompió por causa del pecado en el huerto del Edén. Dios está interesado y está ocupado de tu vida y de la mía, queridos hermanos, pastor, y Él nos cuida y en Él estamos seguros. El contemplar el arcoíris es decir, Señor, estamos seguros en tus manos, estamos seguros en tu gracia, estamos seguros en tu pacto. Y por supuesto, ¿qué podemos decir el sábado también, verdad? Encontramos claramente elementos que nos dan a comprender de que Dios está presente en nuestras vidas y quiere darnos en Él, a través de Cristo, salvación. Gracias, pastor. Hemos de concluir esta lección y para eso quiero concluir la cita con la que iniciamos hace un momento. Dice el texto bíblico, bueno, dice la cita de Elena White, dice: la ofrenda de Noé ascendió a Dios como un dulce aroma. La aceptó y bendijo a Noé y su familia. De esta manera se enseñó una lección a todos los seres humanos que habrían de vivir sobre la tierra. Cada vez que se manifiesta la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros, lo primero que debiéramos de hacer es agradecerle y rendirle un culto con humildad. Amén. Agradecerle y rendirle un culto con humildad. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos cada vez que nosotros vamos a la casa de Dios, cada vez que nos reunimos en nuestras casas de esperanza, cada vez que tenemos un estudio bíblico con nuestros amigos, reconocer la bondad de Dios. Pastor, como siempre hemos hecho, siempre que usted está presente, ¿pudiera usted compartirnos algunos elementos que los maestros de escuela sabática debieran resaltar de este estudio para esta lección? Yo creo que podemos mencionar algunos elementos como conclusión y para enfatizar, queridos hermanos maestros de escuela sabática, en nuestra clase este sábado cuando nos corresponda esta lección precisamente que estamos hablando, podemos resaltar en primer lugar que tenemos elementos reales de que es un diluvio o fue un diluvio históricamente real. Eso indica que Dios existe, que Dios es real, que todo lo que encontramos en la palabra de Dios es real, ¿no? Dios está activo en nuestras vidas. Es pastor. correcto, precisamente es un elemento que tenemos que tomar en cuenta de manera muy, muy, muy importante. Segundo elemento que creo que es bueno resaltar es de que Dios nos llama a ser instrumentos, mensajeros como lo fue Noé. Amén. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de compartir. Dios nos ha confiado su gracia y la hemos recibido, la hemos escuchado. Ahora somos partícipes para ser manos de Él y compartir y hablar a mucha gente que requiere del Señor. Amén. Y creo que el último elemento que estamos hablando precisamente es este asunto del pacto, comprender de que en Cristo Jesús solamente hay victoria y seguridad. Amén. Dios nos ayude. Gracias, pastor. Queridos hermanos, como la familia de Noé en el tiempo que ellos estaban viviendo, hay condiciones que parecieran asemejarse a lo que nosotros estamos viviendo. La buena noticia es que en medio de ese ambiente hubo una persona que estuvo dispuesta a responder por la gracia de Dios en fe y obediencia a lo que Dios había pedido. Y lo mismo para nosotros. Nosotros, de acuerdo a lo que enseña la palabra, estamos viviendo en un tiempo de juicio. Y nosotros tenemos, ya lo dijo el pastor Job, que ser mensajeros de esperanza. Las personas pueden realizar un pacto con Dios para salir avantes en este juicio. Invita a tu amigo,
instrúyelo, invítalo a las series de evangelismo que se tendrán en las iglesias. Haz tu parte y el Señor cumplirá su promesa. Y dice su palabra, mi palabra a mí no volverá vacía. Es en esa certeza que queremos invitarte a que podamos consagrarnos, podamos hacer lo mejor para el Señor y podamos seguir siendo mensajeros de esperanza en este tiempo del fin. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio. Jóvenes y hermanos, es momento de abrazar la misión, el llamado que Dios nos hizo. Sin duda, vivimos tiempos difíciles, muy complicados, y nosotros debemos llevar esperanza para el tiempo del fin. Participa, aún estás a tiempo.